corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, bienvenidos al estudio del capítulo 20 del libro de Génesis. Veremos la historia de Abraham y Abimelech, rey de Gerar. Una historia que va, digamos, seguido a la historia que será narrada en el capítulo 19 acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego de un capítulo, digamos, muy intenso, mucha información, un juicio, el relato de un juicio sobre unas naciones. Y de repente pues ya se adentra nuevamente en la historia particular de Abraham y de su familia. Así que bueno, acompáñenos en un comentario eh, de algo que pareciera ya común con Abraham, ¿no? Y es un asunto de él con su esposa cuando está en medio de extraños. Veamos de qué trata. Padre Celestial, te ruego que nos hables, que nos des sabiduría, tu palabra sea iluminando nuestro corazón, digamos, adquiramos la sabiduría necesaria para entender, Señor, y para aprender de cuál sea tu buena, agradable y perfecta voluntad, te lo ruego. En el nombre de Yeshua, amén. Capítulo 20 de Génesis dice así. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Kadesh y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, vio y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, y aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hasta ahí. Bueno, esta historia es similar a una que ya habíamos visto en otros capítulos anteriores. ¿Se acuerdan? Donde hubo algo similar a esto fue en el capítulo 12. ¿Y qué tiene similar? Pues que Abraham ya había hecho pasar a su esposa de la misma manera, ¿no? Como su hermana, lo cual era una verdad a medias porque también era su esposa y también era su hermana, realmente sí lo era. Esa historia se narra en el capítulo 12 y es con Faraón. En un momento que hubo hambruna en Canaán, hubo hambruna y Abraham termina por causa de esta hambruna yendo hasta Egipto. Ahora aquí dice, en el capítulo 20, que pasa una situación similar. Abraham nuevamente estaba donde vivía Abraham, ¿no? En el Sinar, en el encinar ahí en Hebrón, el encinar de Mamre. Dice que partió hacia el Negev, a la tierra del Negev y acampó entre Kadesh y Shur. Ubiquémonos geográficamente donde es esto. Se va entre Kadesh y Shur. ¿Se acuerdan dónde queda Kadesh? Estos dos territorios de los que está mencionando aquí, Kadesh y Shur, son territorios que están al sur de Israel. De hecho ya están fuera de lo que es Israel. Kadesh es el límite. ¿Se acuerdan de Kadesh Barnea? ¿Qué es en la historia hebrea? Es el lugar cuando más adelante, muchos años después, Israel es libertado de la mano del Señor por Moisés y es pasado por el desierto con la promesa de entrar a la tierra prometida. Llegan al monte del Amorreo y esa zona se le conoce como Kadesh Barnea. Y ahí es donde el Señor dice, listo, ya vamos a pasar, anímense que esa tierra va a ser para ustedes. ¿Y qué pasa en ese momento? Ellos deciden escoger 12 espías y van estos 12 espías y traen un buen reporte, pero 10 de ellos dicen que tienen miedo. El pueblo se asusta y prefieren hacerle una pataleta al Señor, lo que les cuesta terminar unos 40 años en el desierto cuando podían haber entrado en la tierra prometida en ese momento. Eso es como después de un año de haber salido de Egipto. Ese lugar se vuelve muy famoso por eso, porque es el lugar donde el pueblo, eh, digamos que se pone de una manera muy, muy rebelde delante del Señor y desprecian la promesa porque no creen que Dios pueda adentrarlos allí. Es ahí Kadesh. Y dice que él acampó entre Kadesh y Shur, es decir, bajando por esa montaña, por esa zona de Kadesh, hacia Shur. ¿Se acuerdan qué otra historia tiene que ver con esta ruta entre Kadesh y Shur? Es la misma que toma quién? Una ex de Abraham, Agar. Cuando ella decide huir, por poner el término de ex, no, realmente nunca fue nada oficial de él.
Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 16, Agar, siendo sierva de Sara, esposa de Abraham, se recordó la historia, para el que no lo sepa, Agar, eh, Sara, ellos, Abraham y Sara, siendo ya ancianos y con el temor de no poder cumplir o no entendían cómo eran las promesas de Dios, pues ya eran ancianos y nada que tenían hijos. Entonces deciden eh, que Abraham se acueste con una de las siervas de su esposa, y esta se llamaba Agar. Ella queda embarazada y esto genera un problema familiar muy intenso, lo que hace que ella huya. El versículo 7, capítulo 16 dice mm, que cuando esta chica huyó, ¿cierto? No, mentiras, veamos desde el 6. Respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7, y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Dónde es este Shur? Hacia el sur. Es una ruta que es entre Canaán y Egipto. O sea que es muy probablemente que Agar, ¿para dónde iba? Pues a su tierra. Ella era egipcia, Agar la egipcia. Entonces muy probablemente ella iba hacia Egipto. Entonces aquí algunos datos interesantes. Actualmente, ¿qué hay allí? En esa zona en la que termina quedándose Abraham, que es Gerar. No hay nada, es una zona de lo cual lo único que hay es hallazgos arqueológicos que muestran que hubo asentamientos antiguos allí, pero actualmente no hay nada, digamos, no es una zona habitable, o habitada más bien, más que habitable, no es una zona habitada, pero aquí hubo un reino, tanto así que más adelante a este rey, ¿cómo se le conoce? Como el rey de los filisteos. En el capítulo 26, veámoslo más adelante, capítulo 26 con Isaac. Isaac tiene una historia similar. Dice, capítulo 26, después tuvo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y si lo vemos, nuevamente Isaac va hasta donde Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y aquí viene un título interesante. Rey de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Uno de los pueblos cananeos, ¿cierto? ¿Dónde vivían los filisteos? ¿En qué zona? Si nosotros tenemos eso en mente, vamos a tratar de aprenderlo, porque muchas veces hablamos de estos pueblos y la verdad nos da igual adelante que atrás, o sea, como que no hay mayor información. Jebuseos, filisteos, heveos, eh, jerjeseos, un poco de nombres y como que la verdad nos da igual, ¿no? Bueno, los filisteos eran los cananeos, parte de los pueblos cananeos de la tierra de Canaán, que vivían hacia el occidente, por el Mediterráneo. Es decir, lo que sí, actualmente sería Gaza y lo que sería más hacia arriba. Es decir, toda esa zona así como por el occidente, pegado al Mediterráneo, esa zona eran los filisteos. Más hacia el oriente eran los jebuseos, que es la zona de Jerusalén. Entonces, ellos pues tenían varias ciudades, ¿no? Hacia el sur. Este rey de Gerar, se cree que muy probablemente Gerar era la ciudad principal de los filisteos, por lo tanto él era el rey, pero por razones, digamos que no tan conocidas, esto terminó siendo también, digamos que, devastado. No hay mayor información, solamente hay hallazgos arqueológicos de asentamientos, pero no como lo presenta aquí. Uno pensaría, rey de Gerar y rey de los filisteos, no pensaría que eso fue una zona importante, ¿no? El caso es que una ciudad más de las que habían por esa zona y que pues también estaba, si lo pensamos geográficamente, también estaba muy cerca de lo que era Sodoma y Gomorra y la destrucción que ya había acontecido. Es decir, no estaban por la misma ruta. Si pensamos en Israel, es un mapa vertical. Hacia el sur, oriente, quedaba este Gerar, y hacia el occidente quedaba Sodoma y Gomorra y todo el Mar Muerto y toda esa zona. Entonces tenía cierta distancia, pero todo eso ya era desierto, ya o sea por donde vayas. Hacia esta parte iban abajo hasta Egipto, y hacia el occidente cogerían hacia Arabia y la península del Sinaí. Entonces, aquí esto evidencia
No hay muchos relatos sobre esto, pero evidencia que era una ruta común. Entonces, para ese tiempo de Abraham, esta ruta de Kadesh y de Shur era una ruta muy probablemente común entre Egipto y los cananeos. Muy probablemente allí habían rutas comerciales, había un contacto, ¿no?, entre estos dos pueblos. Y es la ruta, es la ruta más bien, si recordamos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, allí en masa, ¿no?, para entrar a la tierra prometida, ellos por dónde van. ¿Se acuerdan que el Señor dice que no vayan por la ruta de los filisteos? ¿Lo recordamos? Esa es la ruta rápida, es esta. Ellos terminan haciendo como una vuelta, ¿cierto? Ahí se nombran varias jornadas, varios lugares, y llegan a Kadesh, pero por una ruta más larga, no por la ruta de los filisteos, porque serían muy probablemente atacados por los filisteos. El Señor les da una ruta diferente. Es esa ruta de los filisteos, muy probablemente la ruta de entre Kadesh y Shur. ¿Listo? Y para que lo tengamos presente y conectando muchas de los temas de las historias de la escritura. Bueno, habiendo dicho todo esto, el caso es que dice y habitó como forastero. Bueno, ¿por qué se fue hasta esta zona? ¿Mm? La verdad es que no hay mayor información de por qué se va a esta zona, pero es que es curioso, porque Abraham ya vivía en la zona de Hebrón, arriba, digamos, era un lugar alto, y él desciende al valle. ¿Por qué? Además dice y habitó. Y si nos fijamos, aquí no dice que haya sido por hambruna, que se entendería como si fue el caso de su primera ida a Egipto. Cuando va, dice que hubo gran hambre en la tierra y él va y hace pasar a su hermana como, a su esposa como su hermana, y bueno, la historia que aparece en el capítulo 12, pero aquí solamente dice, bueno, y allí partió hacia Cades y habitó. Cuando dice que habitó, significa que pasó tiempo, ¿no? No dice peregrinó o fue un momento, dice que habitó, es decir, que se tomó el tiempo allí. Como forastero, sí, era un hombre que no, quizás no compró, se quedó allí como un peregrino, pero habitó. Dejemos esas cosas ahí en el aire. Y sigue, ahora sí. Y Abraham dijo, de Sara su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y bueno, voy a ir aquí un poquito más adelante, para que, ya que esta es una historia muy parecida al capítulo 12, pues acontece algo similar, y es que Abraham, por el miedo de que su hermana, de que su esposa fuese, o más bien que lo mataran porque hace con su esposa, él prefiere jugar con, con la verdad, o jugar con su, pues con su, la relación de ellos dos, a fin de que quizás no muriesen. Y esto era simplemente una actitud de Abraham, que como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, pues de falta de fe, era muy pragmático, y pues, él intentaba más bien como que yo le ayudo a Dios en muchas ocasiones, muchas, ¿no? Esta es una, no, pues si yo muero, pues ¿dónde están las promesas? Pues no va a dejar morirme. Pues si Agar no me da un hijo, pues entonces ¿cómo va a tener hijos? Entonces ayudémosle a Dios. Agar, ¿no? Por eso lo tiene con Sara, con Agar, para tener un hijo y que pudieran tener una descendencia. Eh, ¿Y será que Dios no me da hijos? ¿Será que entonces deberé tomar como hijo de pronto a este Eleazar? Y siempre como que él de pronto no entendía o no sabía, y fue parte de su transformación y su conocimiento, darse cuenta que Dios era soberano, darse cuenta que Dios siempre le iba a cuidar y a proteger y a hacer cumplir las promesas que él había dicho, pero no era fácil asimilarlo. El caso es que Abraham dice aquí en el versículo 12 del capítulo 20, dice, no, en el 11, Abraham respondió, esto es cuando le preguntan, ¿y por qué la haces pasar por tu hermana? Y él dice, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. La tomé por mujer cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, y le dije, esta es la merced que tú harás conmigo sí, y en todos los lugares donde lleguemos. Digas de mí, mi hermano es. Ellos ya tenían un convenio, y es, cuando Abraham sale, aquí dice de la casa de su padre, recordemos que él sale junto con su padre, junto con Sara, junto con Arán, salen de Ur de los Caldeos, y Arán muere
y se quedan en la zona, en un lugar que luego van a llamar Harán, allí con su abuelo, con su padre Taré, y después de un tiempo Abraham se va, literalmente ya deja la casa de su padre, su tierra, su parentela y todo, y se va con Lot, y se va con esta que ya había tomado como mujer, y que sería Sara. No es claro si la toma viviendo en Harán, dice al salir de la casa de su padre, o la toma antes al salir de Ur, pues se dice también en otro pasaje que de Ur salió con su esposa. No es tan relevante, el punto es que si cuando llegan a la travesía a estar solos, llegan a este convenio de eh, no digas que soy tu esposo, ¿no? O sea, mantengamos esta verdad para nosotros delante de los demás, simplemente eres mi hermana. ¿Por qué no, por qué no quería decir que era su hermana, su esposa? Porque él dice, pues ustedes no tienen temor de Dios y lo más seguro es que me maten por quedarse con mi mujer, ya que nadie se iba a estar con la mujer de otro hombre a menos de que estuviera libre, ¿cierto? Y si dice que es su hermana, pues intentarán estar con ella, pero sin necesidad de matarme. O sea que aquí vemos que Abraham había puesto, digamos, en un primer lugar su propia vida que su relación con su esposa. Y es muy evidente que esta actitud era en un temor profundo de Abraham. Pero vale la pena que también nos preguntemos, ¿de dónde viene este temor de Abraham, cierto? O sea, un tipo que peleó contra Kedorlaomer y tenía guerreros, tenía gente suficiente como para ello, rescata rehenes, rescata un botín de guerra y le tenía miedo a que alguien pudiera hacerle algo a él y a su esposa. Obviamente uno no va por ahí en actitud de guerra y Abraham no era así evidentemente, pero sí demuestra que quizás él buscaba un bajo perfil y este bajo perfil de no me miren, no miren a mi esposa, no somos nada, eh, también era una demostración de eso, digamos, de astucia y de pragmacia de él, pero en el fondo de su falta de fe. Leamos ahora sí la historia. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, la historia es, es muy curiosa por todo lado, como muchas de la Biblia, y como particular las que tienen que ver con Abraham, no solamente por lo lejanas que son para nosotros en todos los sentidos, en el contexto, en la ubicación, la cultura. Es casi que imposible que nosotros podamos realmente entender cómo pasaban las cosas, porque no tenemos nada comparable de ello, sino suposiciones de cómo podría ser, pero en el fondo es muy difícil saber cómo se pensaba en esa época, ¿no? Cómo se vivía, cómo se entendían las cosas a nivel social, ¿no? Que Lot prefiera entregar sus hijas, que Abraham prefiera que ella entre en un adulterio y sea tomada por otro a morir él, que, mm, no sé, cosas así eh, son raras, porque uno no entiende cómo se manejaba, cómo se entendía el valor de una relación, de una esposa, de una hija en esa época, ¿cierto? Más allá de las opiniones, controversias que podamos pensar o no de eso, hay que entender que el sistema de justicia, que los patrones morales y el temor de Dios en esa época no tiene nada que ver con el presente. Es decir, hoy en día
tenemos, digamos que una conducta muy parecida, dado que nuestras sociedades son muy organizadas en relación con esas, ¿no? Hoy tienes que saber cómo comportarte, hoy sabes qué cosas llevan cárcel, qué otras llevan, no sé, diferentes penas. Pero en una época como esa, la verdad es que el temor por la vida de uno era algo latente, ¿no? Cada vez que ibas a otro lugar, el temor de que te maten simplemente por ser un extranjero, porque sí, pues era algo que para Abraham, desde que sale de su tierra, era algo que era seguro. Él temía por su vida. El caso es que el Señor se le manifiesta a Abimelech. Bueno, hay otra cosa interesante y es que Sara era muy mayor. Ya para esta Sara, Abraham, para este tiempo, Sara y Abraham eran ancianos. Eh, en este momento ya andaba con su hijo Ismael. Eh, eh, si pusimos atención con la lectura de la batalla de Abraham con Kedorlaomer, dice que Abraham alistó 300 de sus siervos. O sea, Abraham no era un tipo que fuera él y su esposa solo, como quizás uno se lo imagine, era toda una tribu moviéndose y desplazándose. No sé si esta bajada hasta Gerar era él solo con su esposa o había venido con todos los suyos o ellos se habían quedado allí en su terreno en Hebrón, no sé. El caso es que solo lo menciona él y a ella. Creería yo que él solamente iba con ella. Ver a un tipo desplazarse con tal tribu habría generado un conflicto. ¿Por qué viene alguien con toda esa tropa, no? Es decir, que su paso por Gerar seguramente era momentáneo. La Biblia no indica por qué fue hasta Gerar, pero sí vemos entonces ya lo particular. Entonces veamos. El Señor se le presenta a Abimelech de noche, en un sueño, y dice, eres muerto por la mujer que has tomado. O sea, le advierte de una vez, vas a morir, Abimelech, y él inmediatamente toma una actitud de Señor, yo soy inocente. Y esto es algo muy interesante porque el juicio que emite Abraham sobre Abimelech más adelante es, yo pensé que aquí no había temor de Dios, ¿no? Dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. O sea, Abraham asumió que la gente actuaba como salvajes en ese lugar y que pues lo iban a matar. Eso no es de gratis. Si Abraham dice eso es porque seguramente sí era una conducta común. Dado que ya vimos que acaban de destruir Sodoma y Gomorra y todos esos lugares, es decir, los cananeos, que no había llegado el momento de la ira para ellos, estos pueblos, aunque Sodoma y Gomorra y todos ellos también eran cananeos, pero para estos que habitaban acá todavía no llegaba el tiempo de su juicio. Pero si nos preguntamos por qué el Señor destruyó a los cananeos, bueno, es por este tipo de conductas de las cuales Abraham conocía. Pero también, como bien sabemos, eh, una población puede tener una conducta particular, pero no significa que tú metas todos en la misma canasta. Es horrible cuando dicen de los colombianos, sí, drogas, respéteme. Pues puede poner el título que quiera mi nación, pero yo no soy eso, ¿no? O que tú, y así. Generalmente todos metemos a cualquiera en el estereotipo en que mejor encaje. Abraham está haciendo. Y aquí vamos a ver que Abimelech tenía temor de Dios. El Señor dice, Señor, ¿me matarás siendo inocente? Y es algo muy interesante porque es la misma voz que dijo Abraham, Señor, matarás al inocente junto con el pecador, le dice cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y le dice, tal cosa no hagas jamás, ¿no? Entonces quizás para Abraham estos eran todos unos malvados, pero habían justos, por lo menos, y no uno pequeño, un rey, que nos daría a pensar el por qué estas naciones no fueron destruidas en aquel momento. Eh, entonces, importante ver esto, que él tenía temor de Dios. ¿Por qué sabemos que tiene temor de Dios? Por lo que sigue, dice, no me dijo él es mi hermana, y también ella dijo esto. Con sencillez de mi corazón, con limpieza de manos he hecho esto, y le dijo Dios en sueños, también sé que con integridad y con sencillez de corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases.
Devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y los tuyos. ¿Cómo sabemos que Abimelech era un hombre temoroso? Porque a pesar de que tuvo ese sueño, no se levantó y dijo, ven para acá, te voy a matar, o ven y sigue siendo mi esposa, sino que él atendió a la voz de Dios. ¿Y eso cómo se le llama? Temor de Dios. El temor de Dios es la capacidad humana de decir, acepto la voluntad divina por encima de la mía. Es asumir una actitud responsable delante del Creador. Y él no conocía al Señor como Abraham, pero también nos deja ver algo más. ¿Por qué Abimelech conocía al Señor? ¿Qué conocía? ¿Qué entendió de esto? ¿Será que para él era como si alguno de sus dioses se le hubiese parecido? ¿Qué significa? O quizás el conocimiento del Señor era más amplio de lo que nosotros pensamos. Como por ejemplo cuando vemos que allí también estaba un hombre llamado Melquisedec, rey de, de Salem, ¿no? También entre los cananeos, ¿cómo así? Entonces, hay muchos cabos sueltos en la historia bíblica, pero nos deja pensar que si bien Abraham conocía al Dios de Israel, a Yahweh, al parecer no era tan desconocido como pensamos. Más bien creería que llegó a ser desconocido. Y para el tiempo de Abraham no lo era tanto. ¿Sí me hago entender? O sea, se refunde, se pierde el Dios de Abraham y es Abraham y su simiente quienes lo dan a conocer al mundo. Entonces, 8, Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras con los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿En qué pequé contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer lo has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Muy grave, ¿cierto? ¿Por qué es grave esto? Eh, es muy relativo lo que es grave para una cultura y otra. Es relativo, es decir, cualquiera diría, yo jamás habría entregado a mi esposa. Otro podría decir, pues si es por vida o muerte, pues yo también lo habría hecho. Eh, no sé, cada uno puede tener una opinión X, pero lo que es evidente aquí es que al igual que hoy, en cualquier época, un adulterio es grave. De pronto hoy menos que antes, ¿no? Y es una infidelidad más. Es unas lágrimas y es un divorcio más. Pero en la antigüedad los adulterios llevaban generalmente muerte, porque llegaba el vengador, ¿no? ¿Estás con mi esposa? ¡Pum! Muerte. Era algo aberrante. Lo que, por eso, la gravedad de lo que hace David al tomar a Betsabé, más allá de que haya matado a alguien, es lo aberrante que era tomar la mujer de otro. Es un pecado muy grave en la escritura, y no solamente por el texto del mandamiento, sino porque lo era culturalmente. Tomar la mujer de otro era muy grave, muy grave. Así que por eso el Señor le dice, yo evité que pecaras contra mí. Esto que habrías hecho te habría costado la vida. Y entonces Abimelech llama a Abraham y le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice? Abraham respondió, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mí. Como digo, pues él entró pues asumiendo que ya sabía lo que iba a pasar allí, y él dice, pues no, Sara, aquí, como ya hemos hablado, hazte pasar por mi hermana, no vamos a decir que somos esposos, mejor prevenir que curar, dijo seguramente, pero este prevenir que curar era meterse en problemas, y era decirle a Dios, pues yo también me sé cuidar, ¿no? A la verdad, una frase de mi papá, a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces aquí le dice, bueno, es que así hemos quedado. Desde que salí de mi tierra, desde que salí de mi parentela, quedamos en que no nos aventemos a estar hablando de nuestra privacidad. Mejor
simplemente decimos que somos hermanos, con eso evitamos que de pronto me quieran matar simplemente por estar contigo. Abimelech entonces tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Y entonces Abraham oró a Dios, Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus tierras, y tuvieron hijos, porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. La historia se pone, esta es la parte más rara de la historia. Abimelech, antes de sentirse ofendido, como cualquiera se hubiese sentido, muy molesto por esto, lo que hace es bendecir a Abraham. ¿Qué hace? Le da vacas, ovejas, siervos, siervas, le devuelve su mujer y le dice: ¿Sabes qué, Abraham? Donde quieras ubicarte está bien. Donde quieras. Donde bien te parezca, quédate. Además, te doy 1000 monedas de plata. Porque le dice aquí: he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, le dice a Sara. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Dice: es por causa de él que tú estás prohibido. Así que eh, Abimelech se da cuenta que aunque Abraham ocasionó que él casi cometiese una falta muy grave al estar con Sara, eh, Abimelech entiende que Abraham era muy importante. ¿Por qué lo sabe? Porque que se le presente el Señor a uno, decirle: ojo con este hombre. Y Dios le dice: es profeta y orará por ti y vivirás. Abimelech fue un hombre inteligente y temeroso de Dios y dijo: Dios dijo que me bendeciría este varón. Abimelech entendió que si él devolvía a Abraham su esposa, que si no le era una afrenta ni un problema, sino más bien lo bendecía, Abimelech sería más bendecido aún. ¿Cómo así? Claro. Abimelech, ¿qué le dio a Abraham? Le dice: ¿sabes qué, Abraham? No entiendo bien lo que hiciste, pero pues, no, en el fondo dice como que te entiendo, ¿no? Pues, o sea, no comparto, pero entiendo que se hayan querido resguardar, pero casi me haces a mi morir, a mi casa. Así que váyanse, eh, eh, y los bendice. Y entonces Abraham ora por él, como el Señor le había dicho, e intercede por él. Y el Señor sana a Abimelech y a su mujer, a sus siervas, y tienen hijos. Había cerrado el Señor la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Había un problema allí en esa tierra de esterilidad. Y fue sanado eso. ¿Por qué? Porque Abraham ora por Abimelech. Es decir, que aunque pareciera muy injusto todo lo que estaba pasando con el pobre Abimelech, resultó muy bendecido. ¿Por qué resultó bendecido Abimelech? Porque escuchó la voz del Señor y tuvo temor. Así que el prejuicio de Abraham de aquí no hay temor de Dios fue falso. El Señor le demostró que el temor de Yahweh puede estar donde menos se lo imagina. Eh, y eso es como lo más bonito de esta historia. Abimelech, ¿qué significa? Mi padre es rey. Mi padre, Melech, rey. Mi padre es rey. Y es un título. Más adelante en el capítulo 26, Isaac, hijo de Abraham, va a hacer lo mismo. El capítulo 26, ahora por un tema de hambruna, eh, este, Isaac va con su esposa y también la hace pasar por su hermana. Y aquí la gran diferencia es que esta no era su hermana, como si lo era Sara de Abraham. Esta era ¿qué? Como una prima lejana. Pero vemos cómo su padre, me imagino, dándole sus instrucciones: mi hijo, cuídese mucho la espalda, por favor, si es necesario, haga pasar a su esposa por su hermana, dice que me lo maten, yo no sé, pero sí evidencia que había un comportamiento de Abraham aprendido por su hijo, era algo que se había aprendido. Evidentemente esto que se repita así, este patrón, es porque fue aprendido. En el capítulo 21, más adelante, en el versículo 22, dice que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech
Y ficó el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto tienes. Ahora júrame por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, así tú conmigo en la tierra donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y aquí hacen un pacto Abraham y Abimelech, lo que significa que para este tiempo del nacimiento de Isaac, ¿dónde vivía Abraham? En Gerar. Es decir, Abraham vivía aún con Abimelech cuando nace Isaac, en el capítulo 21, y cuando Ismael y Agar son echados de ahí, también es en este tiempo, cuando él vivía en Gerar, y por lo tanto Abraham se asienta allí y crece su comunidad, lo que nos daría a pensar que sí, en efecto, no sé cómo habrá hecho Abraham con sus siervos anteriores, pero terminarán seguramente todos allí. Y termina siendo tan grande Abraham que Abimelech le dice: bueno, Abraham, vamos a hacer un pacto aquí porque me preocupa que tú te crezcas y luego me quites lo mío, me quites mis terrenos. Abraham era bendito por donde iba. Donde iba se quedaba, todo florecía. Su casa florecía. Y que haya nacido Isaac daría a pensar que pues se iba a quedar allí. Pero bueno, esto ya es historia para la próxima enseñanza, el capítulo 21, lo que acontece con ellos. Pero vamos a quedarnos aquí con esta historia entonces, de que Abraham fue probado en muchas ocasiones. ¿De qué manera fue probado Abraham? En paciencia. ¿Y cómo se prueba la paciencia? Pues con situaciones que generen que uno tenga que tener paciencia, esperando. Y quizás esa fue la más grande de las pruebas, la paciencia, ¿no? Para un hijo, la paciencia de años, muchos años. ¿Significa esto entonces que ver las promesas de Dios reflejadas en la vida de una persona no es un asunto de la noche a la mañana, como todos esperamos, sino más bien es un asunto que se ve de lejos, como cuando se miran las estrellas? Es algo que se espera, que es cierto, que se espera con tal actitud que Abraham decía: yo le ayudo a Dios, pero porque sé que así, eso tiene que pasar así. Si nos fijamos, la falta de fe de Abraham es que no entendía que el Señor le cuidaría y le libraría de todo mal él mismo. Abraham decía: pues yo te ayudo. No entiendo cómo es que le vas a hacer Dios, pero pues yo estoy aquí también, ¿no? Pero ¿por qué lo hacía Abraham y por qué es evidente esto? Pues porque Abraham, se muestran los textos que Abraham creía las promesas. Y él quizás entendía que él tenía que hacer algo. Y lo único que tenía que hacer Abraham era confiar. Y todos los momentos donde Abraham no confió lo suficiente, sino que intentó hacer su parte extra, no pedía por Dios, es donde tuvo grandes problemas. Grandes. Ismael, eh, esto que vemos con los diferentes reyes, aunque esto haya sido para bendición para él, pero vemos que las pruebas de Abraham tenían que ver con la paciencia. Ahora, si nosotros vemos todo esto y nos preguntamos acerca de la voluntad de Dios con nosotros, es un camino similar. Es un camino de muchas dificultades, de pruebas que nos llevan a tomar decisiones, y esas decisiones tienen que demostrar si confiamos o no en Dios. Así que esa es la pregunta. ¿Confiamos en Dios? Pues que sea evidente en nuestra manera de orar, que sea evidente en lo que hacemos, que sea evidente en la manera en que afrontamos nuestros problemas, nuestras dificultades. Mis hermanos, gracias por acompañarnos, que el Señor nos bendiga, que tengan todos una excelente tarde y cierre de Shabbat, que tengan una semana llena de la bendición del Altísimo. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.